Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Iniciamos hoy continuamos con nuestras sesiones del seminario. En esta ocasión nos acompaña el doctor Francisco Chávez, del Poli. Y bueno, además de ser un especialista, un colega, es también un amigo. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Y es alguien que pues ha trabajado mucho en cuestiones en particular de calidad. Y ese es el propósito precisamente de esta visión que va más allá de la parte que hemos, digamos, trabajado, la parte psicopedagógica, o la epistemológica, o la tecnológica, todo el otro aspecto que tiene que ver también con la gestión, con la calidad. Y creo que esto es tan importante que finalmente también es como de alguna manera donde nos topamos al final, ¿no? Podemos hacer un buen programa, un buen diseño, y al final pues todo tiene que ver con un reconocimiento institucional de lo que se realiza. Si no se cuenta con eso, por mucho esfuerzo que hagamos en el diseño, en la planeación, pues al final esta parte es como fundamental. Y es lo que nos viene a presentar el doctor Francisco, con la gestión de la calidad en la educación medida por las TICs. Y él nos va a hacer esta presentación, pero antes quiero pues leerles un poco del trabajo que ha hecho el doctor Chávez. Es profesor investigador titular C del tiempo completo de la maestría en gestión de desarrollo y desarrollo de la educación y el doctorado en ciencias administrativas en el Poli. Tiene un doctorado en pedagogía, mención honorífica, Universidad Nacional Autónoma de México, así es que está en casa. Profesor de las asignaturas, modelos educativos, paradigmas de formación educativa en el siglo XXI, tecnología y educación, tendencias de innovación educativa, seminarios metodológicos 1, 2 y 3, seminarios de investigación. Fue coordinador académico de la maestría en Administración y Desarrollo de la Educación, MADE, en el campus virtual Politécnico. Ha sido coordinador de los seminarios metodológicos en la maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior, impartida en modalidad Blended Learning, conjuntamente entre el Poli y la Universidad Politécnica de Cataluña. Eso fue en el 2009 al 2011. Es representante académico por parte del IPN y coordinador del Comité Académico del Espacio Común de Educación Superior del ECUESAT. Forma parte de esta red de universidades y también, desde luego, es un miembro activo de la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos. Esta red es la Red de Investigación del ECUESAT, que bueno, yo me encargo de la coordinación. Él forma parte de esta red. Y sus líneas de investigación son contribuciones científicas y tecnológicas en las instituciones de educación superior, modelos educativos e innovación. La sublínea es gestión de la calidad de la educación en ambientes virtuales. Ha sido asesor de tesis de maestría y doctorado. Participa en varios proyectos de investigación, como son contribución de las instituciones de educación superior al desarrollo científico y tecnológico, contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México al desarrollo científico y tecnológico de México, condiciones y perspectivas, desarrollo y validación de un modelo de educación a distancia para programas de posgrado en Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Nacional, estudio piloto, gestión de la calidad, en los posgrados a distancia, un estudio diacrónico de casos, la evaluación en modalidades no presenciales de educación superior, calidad, evaluación y acreditación de la educación mediada por las TICs. Tiene diversas publicaciones. Y también pues, está en el cuerpo académico del posgrado del ECUESAT, del ECUESAT y la RISAID, sobre sistemas y ambientes educativos. Entonces, como pueden ver, él cuenta con una gran experiencia y también ha participado en proyectos y ha hecho reflexiones que se los ha reflejado tanto en artículos como en libros. Yo creo que pues nos da mucho gusto que estés aquí, Francisco, que nos compartas tu visión, y como siempre lo hemos hecho al final, después de la presentación, pues lo que nos plantee, las inquietudes que nos va a plantear su visión, la podamos discutir ya
con una participación desde diferentes áreas de conocimiento. Bueno, pues adelante, Francisco, te dejo y bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muchísimo la invitación. En realidad me siento de veras que muy honrado que en esta casa de estudios de la que yo soy egresado y de la que me siento muy orgulloso, pues me invite a participar con un cuerpo académico tan experto en esta área de la educación mediada por tecnologías. Entonces, mi intención pues es compartirles más que nada pues lo mucho o poquito que he trabajado en este campo para que ustedes propongan o den sus opiniones valiosísimas. Son expertos, somos colegas, y espero pues aportar algo a este seminario. Quiero agradecer a Víctor, a la maestra Hilda esta invitación y espero sea de su interés lo que les voy a exponer. Muchísimas gracias, Víctor. Bien, este tema de la gestión de la calidad, pues ya como dice don Lorenzo García Aretio, es un tema que es como estar rizando y sobando el tema. La calidad se oye por donde quiera, ya es un lugar común, todo el mundo habla de la calidad, se nos llena la boca de la calidad en todo sentido. El concepto de la calidad, como bien saben ustedes, es un concepto que últimamente se ha derivado sobre todo de la empresa, del sector empresarial, y han surgido varias tendencias, escuelas, y con la tentación de hacer una extrapolación un poco acrítica de los conceptos que se manejan en el sector productivo, aplicarlos de una manera lineal a la educación y concretamente a la educación mediada por las tecnologías, ¿no? Entonces es un debate, pues yo pienso que no ha concluido, aunque muchos dicen que ya es un debate fuera de moda, ¿no? Porque como si ya estuviera solucionado, porque está dividida la sociedad como en dos grandes grupos. El grupo de los que dicen, no, ya la calidad todo el mundo la acepta, ¿no? Y de que sí se puede dar la calidad en estos modelos educativos, y otros que son detractores y que dicen que no, que siguen considerando todavía la educación mediada por tecnologías como una educación de segunda o de tercera o de cuarta, ¿no? Eso, ¿desde cuánto tiempo se ha oído? Bien, entonces los puntos que voy a tratar yo de una manera así muy rapidísima, pues son 4. Una es sobre este debate de la efectividad y la calidad, la evaluación y la acreditación de esta modalidad. Quiero meter el punto 3, un aspecto importante que ha venido surgiendo, el tema de la accesibilidad en la evaluación de la calidad. La accesibilidad entendida como personas que por sus distintas condiciones, o por marginación o por discapacidad, y de acuerdo a los principios de equidad, tienen derecho de acceso a la educación, y de acuerdo a las estadísticas, es un grupo de población que va a venir creciendo en los próximos años. Entonces considero que esta parte de la accesibilidad es una dimensión importante de la calidad y que todos los programas deberían incluirlas en su visión de la calidad. Para terminar con algunas consideraciones. Bueno, sobre el debate de la efectividad y la calidad de la educación a distancia, el origen viene porque se ha venido dando, y de seguro va a seguir, un crecimiento vertiginoso de la educación a distancia en todo el mundo, y concretamente aquí en México. Les quisiera presentar yo algunas cifras para que vean cómo viene creciendo. Esto independientemente de que haya o no regulación sobre estas modalidades, como que es un boom esto de la educación mediada por las tecnologías. Pero tenemos un marco normativo jurídico que está muy atrasado y que ha sido rebasado por este crecimiento y todos los desafíos que plantea este tipo de educación. Y además, como le mencionaba yo al principio, las dudas que hay sobre si es efectiva o no la
la educación mediada por las tecnologías. Si los estudiantes que están ahí aprenden o no aprenden, y si aprenden de una manera similar o mejor o peor que la educación cara a cara, ¿no?, y la convencional. Estos tres temas, pues, es lo que actualmente está en debate y que ya tiene, pues, varios años. Como les comentaba, muchos ven que este es un debate ya viejo. Bueno, respecto al crecimiento, los poquitos datos que se tienen, vemos que en América Latina, pues, en ese año, el 2005, ya pasaron más de 10 años. Claudio Rama decía que ya, pues, nos acercábamos al 1.000.000 de estudiantes que estudian en estas modalidades y que vienen representando un porcentaje, pues, que ya pinta, ¿no?, arriba del 6% en ese tiempo. Algunos calculan que esto del 6% ya estamos entre el 10 y el 15% de la matrícula de educación en América Latina y el Caribe. Tan solo en México, cuando el doctor Tuirán era subsecretario de Educación Superior, comentó en el 2007 que había un crecimiento impresionante en México, llegando en ese año, eso lo dijo en el 2011, a cerca de los 400,000 estudiantes en educación superior que están estudiando esta modalidad. Yo quise ver estas estadísticas en los formatos 911 que publica la SEP, donde recaba información estadística de la educación superior, y todavía no hay una buena base de datos de esto, pero creyendo a la autoridad, pues da la impresión, pues, de que está creciendo, ¿no? Por ejemplo, en ECUESAD, en este espacio común de educación superior a distancia, donde hay 39 universidades públicas que están afiliadas, sacó en un reporte el número de programas que están trabajando a nivel de licenciatura, bachillerato y posgrado, y se encuentra, pues, distintas universidades, el número de programas que tienen ya en esta modalidad. Y según esta fuente, pues, están inscritos más de 6,000 estudiantes. La educación superior a distancia en la universidad abierta y a distancia, a cuyo frente está el doctor Francisco Cervantes, habla de que están atendiendo actualmente, a pesar de que se creó apenas en el año 2012, ya están atendiendo a más de 70,000 estudiantes en 13 programas de técnico superior universitario y 2 en licenciaturas. Pues es un número impresionante, ¿no? 75,000 estudiantes, ¿no? Pues es mucho, ¿no? Si nos vamos a educación media superior, también el subsecretario Sekeli en el sexenio pasado nos mencionaba que está cerca del 500,000 de estudiantes que están estudiando en estas modalidades abiertas y a distancia. Bueno, y recientemente a mí me llamó mucho la atención en las escuelas particulares, sobre todo en este subsector, cómo viene creciendo la educación a distancia, ¿no? Y una manera de tener un indicador es la solicitud de los famosos REBOEs, ¿no? Ustedes saben que los REBOEs los puede otorgar o la federación o los gobiernos de los estados o las instituciones de educación superior que pueden otorgar REBOEs. Bueno, este dato que les estoy proporcionando aquí se refiere nada más en el aspecto federal, ¿no? Y nos encontramos de que en el año 2013 y 2014 hay 249 solicitudes de programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que están solicitando a la SEP el otorgamiento del REBOE. Entonces, como que hay un boom, sobre todo en las escuelas particulares, para poder ofrecer estos programas en modalidades mixtas o no escolarizadas, como les llaman, ¿no? Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y la calidad? ¿Y las normas? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay por lo menos algo similar para poder valorar o ver con qué estándares o con qué criterios de calidad están surgiendo estas nuevas demandas? Bueno, y esto comparándolo con la política
federal, en el programa sectorial del 2013 al 2018, ustedes saben cómo el caballito de batalla, por lo menos en el discurso de las políticas nacionales educativas, se habla de la calidad como si la calidad fuera el eje de la reforma de la educación para los próximos 6 años, ¿no? Y se enfatiza mucho para estas modalidades la cobertura, la equidad, la pertinencia y la calidad como el aspecto. Ustedes saben que pues acaba de haber una reforma constitucional y una serie de normas, se reformó la Ley General de Educación, etcétera, aunque va orientada a la educación básica, en la que está incluida en la media superior, pues esto le pega también a la educación superior, como que viene a ser un eje central en las reformas que se quiera hacer en esta administración, la calidad. Pero viene el problema, pues, de que a pesar de este énfasis en el discurso, existe desconfianza en mucha gente sobre si es viable o no la calidad en estas modalidades. Que además de que se viene realizando una serie de investigaciones para ver si es cierto que los egresados de las modalidades cara a cara y de las modalidades a distancia tienen el mismo nivel de aprendizaje, así como comparándolos para ver quiénes salen mejor preparados, los que estudian estas modalidades o en estas otras. Quisiera yo así rapidísimamente mencionarles por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 estudios que se han venido haciendo como recopilaciones de investigaciones que quieren saber con qué nivel de calidad o de efectividad salen los egresados en un sistema comparativo, ¿no? Thomas Russell es uno de los que más han sobresalido en este campo. Él hizo una recopilación de 355 investigaciones que comparaban la modalidad cara a cara y la modalidad presencial, a distancia. Y llegó a la conclusión, después de hacer este análisis de estas 355 investigaciones, que no existe ninguna diferencia significativa entre las modalidades. O sea que la calidad no está en la modalidad, sino está en otros factores y en otras variables. Y no existe esta diferencia. Otro que vino después de Thomas Russell, de Merisotis, publicó un reporte de investigación para saber cuál era la diferencia, e hizo también un análisis de la literatura y se llega a la conclusión de que no existe diferencia entre las modalidades, aunque pone allí una crítica de que estas investigaciones que analizó tienen algunas fallas de tipo metodológico, ¿no? Bueno, se tome en cuenta. Más recientemente, estos autores, Lumber, Castillo, Yamani, hicieron otra revisión y llegaron también a la conclusión de que en estas investigaciones comparativas, aunque tienen diversidad de enfoques, en la efectividad de la educación a distancia no influye la modalidad, sino que influyen otros factores que son ajenos a la modalidad, ¿no? La calidad no está si la educación se enseña con computadora o no se enseña con computadora, si usan GIS o usan otros recursos, no, sino que está en otros factores que pudieran estar no relacionados con la modalidad, pero que hasta cierto punto son ajenos. Y recientemente don Lorenzo García Aretio y Marta Ruiz Corbella acaban de publicar un reporte. Hicieron una revisión de otros 68 estudios que se publicaron entre 1999 y el año 2009, y encontró que en 40 de estos estudios no hay diferencias significativas entre las modalidades, pero en 24 se favorece la calidad en la educación a distancia, y solo en 4 se favorece la educación cara a cara. Pero la conclusión, otra vez el caballito de batalla, es que la eficacia en ambas modalidades no depende de la modalidad, sino que de sus diseños pedagógicos.
O sea, la modalidad queda aparte, lo importante es lo que tiene que ver con la parte pedagógica, ¿no? Enfatizan eso sin desconocer que hay otras variables que también influyen en la calidad. Bueno, entonces aquí la cuestión, si no hay diferencias significativas en las modalidades en cuanto a la calidad, entonces como que estos resultados deberían impactar a lo que se refiere a la evaluación y acreditación de la educación a distancia. Este tema de la evaluación y de la acreditación, aquí en México pues nos viene desde los años 90, ¿no? Cuando hubo un boom de la evaluación. Yo recuerdo hace ya muchos años, antes de este boom de la evaluación, cómo el boom era la planeación allá por los años 70. Se decía, sobre todo que en América Latina, nuestros problemas ancestrales en la educación, la baja calidad, la baja cobertura, muchos problemas que tenía la educación en América Latina, nos decían los expertos de entonces que se debía a que no planificábamos la evaluación. Entonces, que una manera de solucionar esos problemas en la educación era instaurando sistemas de planeación. Y se crearon así como un boom también por todas partes oficinas de planeación que aplicaran la norma técnica de cómo se planifica la educación, y hubo un crecimiento exponencial de planes para mejorar la educación y para ampliar la cobertura. Pero después se cayó en un desencanto, y por ahí Anderlecht menciona que llegó a ocurrir en América Latina un superávit de planes y un déficit de acciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya este discurso como que vino para abajo y empezó a crecer el discurso de la evaluación, ¿no? Entonces lo que hace falta es evaluar por qué estamos tan mal en América Latina, en los países de acá, ¿no? Entonces, no, pues hay que evaluar. Entonces, otra vez, ya esto ya lo digo, ya no Anderlecht, sino que vino también un énfasis, un superávit de evaluaciones, de diagnósticos, por donde quiera los atoran unos de diagnósticos, y los resultados reales, otra vez, ¿no? Y actualmente yo creo que estamos en ese boom. Entonces, como si la calidad, esto ya es una opinión mía personal, se fuera a solucionar implantando muchos ejercicios de evaluación y acreditación, ¿no? Sabiendo que muchas de las cosas que han venido ocurriendo en este ámbito de evaluación de la acreditación han dado como resultado lo que algunos llaman los efectos perversos, ¿no? En el sentido de que, sobre todo si va a haber una estrellita que me pongan en la frente, decir que estoy acreditado en calidad, y eso ya automáticamente me dice que soy de calidad, ha venido provocando una serie de prácticas pues no muy satisfactorias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la simulación, ¿no? Cuando viene el evaluador externo a evaluarnos, pues obviamente yo no le voy a mostrar en dónde estoy mal, sino que le presumo las fortalezas que tengo, y las debilidades pues sí pongo una para que no se vea tan feo, pero trato de ocultarlas al evaluador externo para que me den la estrellita. Sobre todo eso tiene consecuencias en la asignación de recursos y en la asignación de prestigio, ¿no? O también lo que le llaman el efecto Mateo. El efecto Mateo, donde los que tienen más estrellitas se les dan más recursos, y a los que no tienen las estrellitas no se le dan tantos recursos. Entonces se va haciendo una brecha en la asignación de recursos, y al que tiene más se le da más, y al que tiene menos se le da menos, y es el que necesita más los recursos para poder ser mejores, ¿no? Ese es el famoso efecto Mateo. Los que ya pueden nadar por sus propios recursos se les dan más, y a los que necesitan recursos para poder nadar mejor se les niegan porque no tienen la calidad, supuestamente, ¿no? Bueno, la acreditación, que hasta cierto punto sí hay algo de necesidad de que se acredite la calidad, ¿no? Sobre todo ahorita con la política de la rendición de cuentas, y como para prevenir desencantos, frustraciones y fraudes en la educación que se imparte. Entonces sí tiene que haber
un esfuerzo para poder poner estándares básicos o estratégicos de calidad que sirvan para que las ofertas reúnan esos estándares, ¿no? Y sobre todo en esta perspectiva de la globalización, donde se impulsa mucho la movilidad y las equivalencias de programas entre las regiones y en distintos países, pues se tiene que llegar a una serie de estándares consensuados para establecer esas equivalencias. Algo así como parecido con el euro en la Comunidad Europea, ¿no? El euro pues es una moneda que circula en la comunidad, y acá, como sucede también en la Unión Europea, el STS, ¿no? Los créditos, el crédito académico, para decir, esta formación, este programa de formación reúne tantos créditos, es equivalente a estos créditos. Bueno, es un asunto un poco complejo, que no se ha podido homogeneizar, ¿no? Bueno, la acreditación pues tiene esos objetivos de responder a la transparencia y de hacer un reconocimiento público a las instituciones de que tienen estas ofertas de calidad, ¿no? Entonces aquí el problema es como decir qué es la calidad, en qué sentido, en qué hay que fijarse para saber qué es de calidad o no es de calidad, ¿no? Bien. En primer lugar, para acreditar la calidad hay que definir el qué, el cómo, el quiénes van a decir esto y el para qué, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que hay que evaluar? La calidad, sí, pero ¿qué de la calidad? ¿Qué objetos hay que evaluar? Otra es, ¿cómo? ¿Con qué criterios? ¿Con qué dimensiones, con qué indicadores y con qué instrumentos? Y aquí tenemos la tentación, por lo menos de dos paradigmas, ¿no? Uno es el paradigma positivista, en el sentido de que todo lo que existe es observable y medible, entonces la calidad se puede medir. Entonces la calidad es mensurable y medible. Y otro paradigma que dice que la calidad pues tiene algunos aspectos medibles, pero es un concepto engañoso, multireferenciado, que depende de las perspectivas y el concepto, el marco referencial de una persona, ¿no? Como cuando a una persona le decimos, esta escuela es de calidad, ¿qué te parece? No, pues es de muy buena calidad, y otra persona puede decir, es de mala calidad. La diferencia de opiniones tiene que ver con los criterios con los que juzgan la calidad. Y los criterios tienen que ver con el marco referencial de la persona que emite un juicio. Entonces la evaluación o la valoración hasta cierto punto tiene un aspecto no subjetivista, sino subjetivo, ¿no? En este punto, por ejemplo, una universidad puede tener un ideario, un modelo educativo institucional, y otra universidad puede tener otro diferente. De ese modelo educativo institucional surgen los criterios, y los criterios de una universidad no se pueden aplicar acríticamente para evaluar la educación de la otra universidad. Si yo tomo el ideario, por ejemplo, de la Universidad Militar, que tiene un ideario educativo, y de ahí derivo los criterios para evaluar la calidad, para formar a los militares, esos criterios, que son calidad para ellos, no los puedo aplicar de una manera crítica a la UNAM o al Politécnico, que tienen otro modelo educativo institucional. Entonces, de alguna manera, la calidad está referenciada a este ideario educativo, ¿no? Y de ahí es donde surgen los criterios y los indicadores. Bueno, aquí otro problema es el quiénes de la evaluación. ¿Quiénes evalúan? Aquí en México, pues quienes evalúan, sobre todo si son evaluadores externos, está normado
que para los posgrados, por ejemplo, para valorar la calidad de los posgrados, la instancia reconocida es el CONACYT, ¿no? Es el que pone las estrellitas de si perteneces a determinado nivel, a este o a otro. Para las licenciaturas, pues son los organismos acreditadores que reconoce el COPAES, y que son 28 organismos acreditadores. Ellos son los que ponen las estrellitas. Y para la educación media superior está el COPERS, ¿no? Sobre todo con esto del RIEP, de la Reforma Integral del Bachillerato, aquellas ofertas de bachillerato que quieran ingresar a este sistema son evaluados, y son evaluados de acuerdo a los principios y criterios de esta Reforma Integral del Bachillerato. Aunque es algo optativo, algunas instituciones lo han tomado como obligatorio y otras han dicho que no, ¿no? Entonces, para la evaluación, pues ahí la evaluación está como dividida, ¿no? Entonces, entramos a lo confuso, bueno, de cuál es la calidad. Y también llega la otra pregunta: ¿y quién evalúa a estos organismos acreditadores, no? Una sopa del propio chocolate, ¿no? Porque es muy cómodo erigirse en evaluador y decir este es de calidad y este no es de calidad. Hermano, y tú eres de calidad al evaluar. Tú también, ¿qué criterios y estándares debes cumplir que te den la aptitud y la competencia para la evaluación, ¿no? Entonces hay un debate pues fuerte en esto, ¿no? Y la otra pregunta es el para qué. El para qué evaluar. Desde el punto de vista genuino de la evaluación, el para qué evaluar se supondría que es para mejorar el programa, y que los principales usuarios de los resultados de la evaluación son los propios que evalúan, ¿no? Esos son los principales usuarios y beneficiarios de los resultados de la evaluación. Es porque yo tengo una actitud de que quiero mejorar de una manera honesta y reconocer en dónde estoy fallando y en dónde voy bien, y de acuerdo con una visión de futuro hacia dónde quiero llegar, tomo mis decisiones y voy en esa línea, ¿no? Esa como que sería el propósito genuino de la evaluación, ¿no? Pero ya cuando entra el evaluar, ¿para qué evaluarme? Para tener las estrellitas, ya como que se empieza a distorsionar un poquito este objetivo genuino de la mejora continua, ¿no? Y entra uno en riesgo, no digo que suceda automáticamente, pero entra uno en riesgo de poder distorsionar los resultados de la evaluación y caer en prácticas de simulación, de autocomplacencia y hasta cierto punto de exclusividad y para excluir, ¿no? Yo soy de los clubes de los evaluados, que tengo la estrellita, y tú que no estás en los evaluados formas parte de otro club, ¿no? Y eso sucede en los sistemas de evaluación cuando se ponen estrellitas, ¿no? Yo soy de los buenos y tú no eres de los tan buenos y tú eres de los malos, ¿no? Y se hacen subculturas de exclusión. Bueno, los esquemas de acreditación en el mundo pues varían. Aquí nuestros vecinos en Estados Unidos pues tienen un sistema de acreditación pues bastante descentralizado, que viene desde el nivel nacional por especialidades y por regiones. Acreditan instituciones y acreditan programas educativos. Aquí los organismos, sobre todo de educación a distancia, que se oyen más, es el Distance Education del DTC, la CHEA, y los organismos regionales, que son 7 y que están en distintas regiones del país y que ponen la estrellita en la educación a distancia, ¿no? Y que siguen criterios e indicadores diferentes. Hicimos un estudio para comparar estos criterios y estos indicadores y hay una diversidad muy grande, ¿no? En realidad, una de las que están aquí o están afiliados a estos organismos que está teniendo cierta penetración en México es el Sloan Consortium, no sé si lo hayan oído mencionar, que tiene por ahí una propuesta de 91 indicadores y que supuestamente con esos 91 indicadores
el programa que evalúen tiene una calidad internacional, ¿no? En la Unión Europea está la EAT, que surgió dentro de los acuerdos de Bolonia y que es una red para evaluar y acreditar la educación mediada por tecnologías y que ha propuesto una serie también de criterios e indicadores para otorgar la estrellita de la Unión Europea. Y a nivel iberoamericano, ustedes conocen muy bien el proyecto CALED, ¿no?, cuya Secretaría Técnica está en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, y que ha desarrollado una serie de esfuerzos para proponer criterios e indicadores de programas de pregrado que le llaman, y para la educación continua. Bueno, esto es lo que mencionaba de la Unión Europea, y a nivel de iberoamericana se ha establecido una red, la RIACES, que es como un club de organismos acreditadores de toda Iberoamérica, y en las cuales está afiliado, en el caso mexicano, el COPAES. El COPAES forma parte de esta red. Y en el campo de esta red se han venido desarrollando una serie de instrumentos, criterios e indicadores para valorar la calidad, sobre todo de la educación cara a cara, pero se están introduciendo también en la educación mediada por las tecnologías, ¿no? Y que no han llegado todavía a ningún consenso, que dudo que lo lleguen, ¿verdad? Porque cada país tiene sus propias normas, sus propios criterios, sus idearios educativos, sus modelos educativos de cada país, y como lo mencionaba, los criterios de calidad surgen de esta visión de los modelos educativos que cada país establece como propios, ¿no? En el caso de México, pues como ya les había mencionado, está el COPAES para las licenciaturas, el CONACYT para los posgrados. Por ahí entran los CIES, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que ahorita no se ve claramente qué tiene que ver con los COPAES, ¿no? Porque quien tiene desde el punto de vista oficial el reconocimiento para acreditar son los organismos reconocidos por COPAES, y los CIES pues no tiene esa atribución, están orientados más bien hacia la autoevaluación y hacia el diagnóstico, ¿no? Algo así me imagino yo como en los automóviles, ¿no? Quien le pone a uno el holograma cero son los centros de verificación, pero hay por ahí algunos que dicen yo de la preverificación, ¿no? Es como para decirte si sí vas a pasar o no vas a pasar. Entonces es una situación un poco incómoda, ¿no? Además hay distintos organismos como el Ceneval, por ejemplo, que también está metido en esto de la evaluación. Entonces hasta llega uno a pensar que esto de la evaluación, como es costosa, no deja de ser un campo también del business, ¿no? Del e-learning y del e-business, ¿no? Porque también, sí, entonces son campos como que hay que investigarlos, o sea, esto es nada más como manera de hipótesis, pero yo pienso que de aquí se tiene que recuperar pues un acuerdo, un consenso general para poder establecer no muchos indicadores, sino los indicadores y los estándares estratégicos, básicos, nodales, para valorar la calidad de la educación en general y de la educación mediada por tecnologías en particular, ¿no? Y eso todavía es una asignatura pendiente. Bueno, aquí traía yo un desglose, por ejemplo, de los CIES, cómo está su propuesta, los indicadores que manejan y cómo lo dividen por categorías, y cómo para la educación mediada por tecnologías, por allí pusieron un parche, la categoría 11, que tiene que ver con la aplicación de la plataforma tecnológica, ¿no? Y todo lo demás está pensado para la educación cara a cara, y como ya surgió esto de la educación mediada por tecnologías, entonces inventaron la 11, y ya se ponen ahí una serie de indicadores que son varios, ¿no? Y ya con eso dan su dictamen, ¿no?
Bueno, un elemento que yo lo veo positivo es que estos ejercicios aquí de los CIES y después del CONACYT es que aplican a la mitad la visión FODA, ¿no? Pero nada más en lo que se refiere a fortalezas y debilidades, en la que se sugieren en cada categoría una serie de acciones para afianzar las fortalezas y una serie de acciones para superar las debilidades, con una visión del plan de mejora, ¿no? Y que lo mismo sucede con CONACYT. CONACYT antes no reconocía los posgrados a distancia, y después de muchas insistencias, por fin aceptó en el ámbito de las especialidades y de las maestrías con orientación profesional, pero a las maestrías en ciencias o los doctorados, no, ahí no, lo mediado por tecnologías, ahí no los acepta. Pero si ustedes analizan el marco de referencia que tiene CONACYT para los posgrados a distancia y su anexo A, van a ver que es una calca casi igual que los posgrados evaluados cara a cara, ¿no? Y hay una serie de divergencias, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los estudiantes de tiempo completo y los estudiantes de tiempo parcial, ¿no? Que siguen exigiendo los mismos estándares y plazos para que se gradúen los estudiantes que la modalidad presencial, sabiendo acá que lo que tiene que ver con la mediación tecnológica, sobre todo los que son a distancia completamente, pues los perfiles de los estudiantes no son los mismos. ¿Sí? La educación a distancia surgió para un sector de la población que no puede concurrir a la escolarización o a los horarios o a los espacios y a las demandas que tiene la educación cara a cara, pero que tiene interés en perfeccionarse, ¿no? Tiene otras características y otros perfiles. Entonces me parece como que no es válido aplicar los perfiles de los estudiantes de tiempo completo a lo de educación a distancia. Entonces, pero ahí no han dado su brazo a torcer y siguen exigiendo plazos como si los estudiantes fueran de tiempo completo, ¿no? Y otra serie de elementos, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con, por ejemplo, las bibliotecas digitales, que tiene que ver con los procesos que se dan, las interacciones entre los estudiantes en un ambiente virtual, etcétera, ¿no? Bueno, también en el CONACYT, pues también aterriza esto en un plan de mejora. También, teniendo en cuenta lo que dicen los CIES, hacen un FODA a la mitad, ¿no?, de las fortalezas y debilidades por categoría, y que aterrizan en un plan de mejora, en una serie de acciones, de metas, a las que se compromete el programa a cumplir para pasar de un nivel a otro. Y eso me parece, pues, que está bien, ¿no? Aunque debo decir que cuando uno funge como evaluador externo en esto de CONACYT, se encuentra uno con varias sorpresas, ¿no? A mí me ha tocado participar, y los que participan como evaluadores de la modalidad a distancia, que no están muy convencidos de la educación a distancia y que son evaluadores externos de programas en modalidad a distancia, se dan unos debates muy fuertes dentro de los pares, y que es muy difícil de convencerlos. Más bien llegan ya con la espada desenvainada como para que no pase ningún programa, ¿no? Porque no entienden la modalidad. Entonces eso depende, pues, del número de los que estemos convencidos de la calidad de la educación a distancia, del número que estemos en el comité. Si no somos mayoría, pues perdemos ahí, ¿no? Entonces, pero se dan unos buenos debates, sirven, ¿no? De todas maneras. Pero se le han hecho llegar a CONACYT una serie de sugerencias para que haga más apropiados sus criterios indicadores a estas modalidades. Pero ha sido muy difícil, ¿no? Definitivamente, ¿no?
Esta es una opinión personal. Aquí pues pongo dos ejemplos. Como les digo, aterriza esto en un plan de mejora. Y me llama mucho la atención este pentágono que propone el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que como ustedes saben ya, de acuerdo a la reforma constitucional, ya pasó a un estatus jurídico pues muy favorecido, ¿no? Y plantea 5 criterios, y los criterios tienen que ver con la equidad, la pertinencia, el impacto, la eficacia y la eficiencia, pues que ya lo oímos y que ya lo conocemos, ¿no? Pero que de acuerdo con este pentágono de calidad, la calidad, los criterios de la calidad se tienen que derivar de estos 5 grandes criterios. Tiene que ver con la pertinencia, o sea que las ofertas educativas respondan a necesidades del entorno, ¿sí? Que la educación no esté divorciada de lo que sucede en la realidad, en las necesidades sociales, que tenga impacto, tiene que ver con la pertinencia, que sea eficaz, o sea que lo que dice que va a formar, los perfiles de egreso que dice que va a formar, efectivamente los forme, y la eficiencia que tiene que ver con los recursos, y que se haga con bueno, esta es una visión ya economicista, esto de la eficiencia, con un óptimo de recursos, ¿no? Aunque bien sabemos que la calidad cuesta, tiene su dimensión económica, y no siempre se puede hacer más con menos, como dicen los economistas, ¿no? O sea, hay que hacer más, pero con más, ¿no? Como que la idea es ahorrar los recursos, sí, pues ahorrarlos, pero en aspectos de calidad como que no se deben escatimar recursos. Y la equidad, sobre todo en países en donde hay mucha desigualdad educativa, ¿no? Y aquí en este tema, bueno, aquí alguna crítica a las metodologías, pero yo quisiera pasar al aspecto de la accesibilidad, que yo pienso que es una cosa muy importante. Porque si aquí Pedro Rocha, por ejemplo, Mayna y Sangra hicieron un estudio de los criterios indicadores de calidad que se manejan en distintos ámbitos, en Europa, en América y en Iberoamérica, y vieron que la dimensión de accesibilidad no se toma en cuenta más que en 2 de ellas. Y esto, pues viene a estar reñida con el principio de la equidad. Muchos han de preguntar, y bueno, ¿y por qué la accesibilidad? Digo, ¿no? La accesibilidad, ¿qué tiene que ver con las personas con discapacidad? Sí, pero también tiene que ver con personas que en algún momento de su vida tienen barreras para poder acceder a la educación, que puede ser la marginación, el género, una serie de elementos. Entonces, en este marco, a nivel internacional, se firmó una especie de norma internacional sancionada por la ONU, y que tiene que ver con los derechos humanos, en la que se habla de la discapacidad, pero no como una enfermedad, sino como una parte de la condición humana. Y este es el convenio sobre los derechos de personas con discapacidad, que signaron pues, la mayoría de los países en el mundo, entre ellos México. Y de acuerdo a este convenio, se siguen una serie de políticas. Y encontramos, por ejemplo, si hacemos una estadística de la discapacidad en el mundo, pero no nada más como enfermedad, sino también como una parte de la condición humana, nos encontramos que por género, por ejemplo, en las mujeres, el porcentaje de personas con discapacidad es mayor que en los hombres. En cuanto al grupo de edad, nos encontramos que las personas de más edad tienen una parte de su vida más de discapacidad, ¿no? Discapacidad visual, auditiva, de movilidad. Empiezan a disminuir las capacidades y sin embargo tienen derecho a la educación, ¿no? En cuanto al lugar de residencia, la población urbana y rural
vemos que en la población rural es más. Y en cuanto a la riqueza, nos encontramos que los países pobres tienen más población con discapacidad. Entonces hay un sector grande que sufre de esta parte de la discapacidad. Si nos fijamos en cuanto a la ola demográfica, nos encontramos que en el mundo la población mundial está envejeciendo. Ustedes ven en el año 2000 aquí en uno de los mapas, los países que tienen el azul oscuro, en ese tiempo, y que tienen un 20% de población ya mayor de 60 años, son poquitos y se encuentran sobre todo en Europa, pero con un pronóstico al año 2050, la situación va a ser así, ¿se acuerdan de estos pronósticos? La mayoría de los países, entre ellos México, el 20% de la población va a tener más de 60 años. Entonces, con estas previsiones, entonces el principio de la equidad es algo muy importante, ¿no? Y si vemos las estadísticas de estudiantes que están en el sistema educativo y que tienen alguna discapacidad, vemos que no pintan. O sea, hay una discriminación, hay una exclusión de esta población en los sistemas educativos. Ahorita está de moda ya la educación inclusiva, la educación incluyente. Entonces, consideramos algunos que habría que considerar la accesibilidad como una dimensión de la calidad y se deben incluir en los criterios e indicadores de calidad de todos los organismos acreditadores. Y aquí sobresale un concepto que acuñó un arquitecto, Ron Mace, que no sé si hayan oído hablar, es un arquitecto, que habla desde el punto de vista de la arquitectura cómo debe haber diseños arquitectónicos universales, acuñó el concepto de diseño universal, de que todos los edificios, escuelas deben contemplar a esta población con discapacidad. Entonces todas las escuelas, por ejemplo, deben tener rampas, deben tener elevadores, los salones, los pupitres deben ser de determinada forma, que no impliquen un gasto muy oneroso. A eso le llama el diseño universal. Y desde el punto de vista educativo se está acuñando, o está acuñado ya, el diseño universal para el aprendizaje, sobre todo relacionado con las tecnologías, ¿no? En las tecnologías ya hay estándares a nivel internacional que tienen que ver con el acceso a la educación y a los portales web y a las plataformas informáticas de ciegas, por ejemplo, tanto en hardware como software. Se ha insistido mucho en este diseño universal en el aspecto de la tecnología, pero en el aspecto de los diseños curriculares también ya se acuñó el diseño universal, pero del aprendizaje. El currículum educativo, pero no nada más en el aspecto tecnológico, sino que también el diseño curricular tenga un diseño universal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, criticando, de que los diseños curriculares que se hacen actualmente están pensados a un estudiante promedio y no se considera a las personas que tienen una discapacidad. Se piensa que un diseño, en los diseños curriculares, de que el estudiante pues tiene todas las capacidades y no se considera, por ejemplo, lo que planteaba Gardner de las inteligencias múltiples o los estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprende una persona que tiene debilidad visual? O una persona que no oye, o una persona que no se puede mover rápido. Los procesos de aprendizaje son distintos y sin embargo los diseños curriculares no están diseñados para ellos. Entonces se acuñó un diseño universal para el aprendizaje en relación a quién enseña, qué se enseña y cómo se enseña, ¿no? En relación a quién se enseña, entonces hay que tener en cuenta el perfil del estudiante, y los perfiles pues son diversos.
Aquí entra mucho el principio de la personalización del aprendizaje, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Los estilos de aprendizaje del estudiante. No considerar a los estudiantes como un promedio, sino considerar sus características cognitivas, el qué enseñar, la información y los contenidos, cómo se presentan. A lo mejor, de acuerdo a los estilos de aprendizaje, unos son más susceptibles de aprender cuando se le presenta el contenido en texto, a otros en imágenes, a otros en audio. Son distintos estilos, entonces debe haber como alternativas, medios alternativos de presentación del contenido. Y el cómo enseñar tiene que ver con las estrategias de enseñanza de los profesores, ¿no? Cómo enseñar a una persona que no oye bien, a una persona que no ve bien, los tiempos, los plazos, etcétera. Y eso está muy relacionado con los resultados de las neurociencias, que de acuerdo a estos resultados de las neurociencias, en el aprendizaje intervienen 3 redes. Una red que tiene que ver con el reconocimiento de los objetos, otra red que tiene que ver con la acción y con las tareas que se van a desempeñar, y otra red que tiene que ver con los afectos y las emociones y la motivación. Entonces, de acuerdo a esto, en los diseños, en el diseño universal del aprendizaje, se deben proporcionar múltiples medios de presentación. En el caso de la educación virtual, como ya mencionaba, distintas maneras de presentar los contenidos, en texto, en imagen, en audio, y esto por las tecnologías de la información y las comunicaciones proporcionan muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Muchas formas de acción y de expresión y muchas formas de motivar y de implicar, de tal manera que las 3 redes entren en interacción y se dé el aprendizaje de una manera personalizada, ¿no? Bueno, en estos principios, por allí un centro diseñó una serie de principios y de pautas para hacer el diseño curricular accesible, que me parece muy importante a tomar en consideración para valorar la calidad de la educación virtual, ¿no? Y consideramos entonces que la accesibilidad no es una dimensión más o una columna más en la evaluación de la calidad de la educación virtual, sino que es una dimensión transversal a todas, ¿no? A la tecnología, que debe cumplir estándares de accesibilidad que ya están siendo normadas por los organismos estandarizadores como la ISO, que ya establecen los portales web, por ejemplo, qué características deben tener para que una persona acceda, no importa su discapacidad que tenga, ciegos, de audio, tanto en hardware como en software, ¿no? En los docentes, tener una capacitación para atender a las distintas poblaciones. En el diseño instruccional, en lo que menciono yo de los diseños curriculares, y en los servicios de gestión y soporte de la institución, todos los servicios que ofrecen para las inscripciones, para la biblioteca, deben considerar criterios y estándares de accesibilidad. Bueno, algunas consideraciones, me voy a las últimas. En primer lugar, de que todavía no están consensados los principios básicos de la acreditación de la calidad de las modalidades virtuales, ¿no? Como que aquí, por lo menos en el caso mexicano, se tiene que trabajar mucho como para llegar a consensar cuáles son los criterios y los estándares básicos de la calidad, pero nada más los básicos, para dar lugar a una especie de diversidad de calidades. Los organismos acreditadores, ahí desde mi punto de vista hay que trabajarle más, tienden a estandarizar la calidad. Por ejemplo, con CONACYT, para que tú seas de calidad debes cumplir estos estándares y estos indicadores. Estandariza, ¿no? O sea, todos tienen que ser igualitos. Y desde mi punto de vista, no.
La diversidad está en la diversidad de los modelos educativos de las instituciones. Y habría que juzgar la calidad de las ofertas educativas de acuerdo a esos principios de su modelo educativo institucional. Y el CONACYT como que tendría que respetar esta visión de las instituciones. Y que se cumplan estándares, los básicos sí, como lo mismo para la internacionalización, ¿no? Se tienen que cumplir estándares básicos, pero no todos los estándares. O sea, muchas veces, y así lo hemos observado en los criterios e indicadores de calidad, se imagina que mientras más indicadores se cumplan, de más calidad es una oferta educativa, y no es cierto. La cantidad de indicadores no define la calidad, sino la calidad de los indicadores. Y la calidad de los indicadores, yo me imagino que tienen que ser pocos. Así como para verificar la salud de una persona, se fija uno en los indicadores de salud básicos, ¿no? Para ver si una persona tiene salud o no tiene salud. Le miden la presión arterial, la temperatura, no sé, desde el punto de vista médico, cuáles sean los indicadores estratégicos. Y ya si se requiere más profundización, pues le mandan a hacer unos miles de análisis, ¿no? Para ver cómo estás en otros aspectos. Y yo pienso que para la educación mediada por tecnologías, todavía es una asignatura pendiente en ver cuáles son los indicadores estratégicos. Desde mi punto de vista, son los que definen la calidad desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y a eso, pues, yo quisiera que en los grupos de trabajo, ustedes que son expertos y que están en esta área, pues se hiciera un debate de cuáles serían esos indicadores o cuáles serían los aspectos críticos de la calidad en una educación mediada por tecnología. Pues muchísimas gracias por su atención, espero no haberme extralimitado en el tiempo, sí me extralimité un poquito, pero disculpen, y pues estoy a sus órdenes para si hay algún comentario o alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, te agradecemos tu presentación. Entonces, tenemos algunas preguntas, de todas maneras iremos un poco más. Y yo simplemente quiero decir que esta visión macro de la educación, que es tan importante, porque a veces podemos estar en nuestra práctica docente, y que es importante, ¿no? Esta visión macro también es tan importante porque nos sitúa, digamos, en nuestro entorno actual, ¿no? Que estamos viviendo, sobre todo una sociedad cada vez más conectada, o por decirlo más completamente, en una globalización, y la cual, pues definitivamente, como cada sociedad, en cada momento histórico de la educación, pues su entorno social, económico y político nos impone pues, criterios que se reflejan en la calidad. Pero no tan solo lo que me gustó mucho, que fue una macro, y que después nos pone hasta las redes neuronales, ¿no? El micro, ¿no? Y eso creo que es muy interesante porque creo que la reflexión que saquemos de acá, macro, también nos lleva a qué podemos hacer en áreas como ya bien específicas de las que nosotros trabajamos continuamente. Bueno, entonces, pues realmente eso me pareció maravilloso, creo que fue algo muy interesante, y si quieren, no sé, acá dejemos un margen de algunas preguntas generales al respecto, para después trabajar ya con más detalle. Creo que nos deja pues muchas ideas para poder discutir entre nosotros. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Sí, adelante. A mí, esta parte, finalmente, está la lógica desde la que se viene discutiendo la acreditación y la calidad, con todo y que existan críticas, me parece que está dentro de una lógica de mercado, porque hay que ser competitiva. Y en ese sentido, a mí toda la conferencia, desde que empezaron a hablar de la accesibilidad y de la calidad, me ha venido dando vueltas porque no creo que los indicadores y los criterios tengan que tener una tendencia homogeneizante si atendemos el derecho a la educación. Donde, por ejemplo, Tomaszewski dice, bueno, hay las 4 A's del derecho a la educación, que es la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Para mí, esta parte de la aceptabilidad y la adaptabilidad
tiene que ver precisamente con la calidad y tiene que ver con lo micro, ¿no? Y es ahí donde el docente a distancia o el tutor, o que también desde ahí hay problemas para nombrarlo, es ahí donde entra. Y cuando se habla incluso en esta parte del INE, y retomando lo que es el INE, la pertinencia, tiene que ver con esta adaptabilidad y esa aceptabilidad de las que habla como Tomaszewski, como estos rasgos del derecho a la educación. Entonces, a mí me ha servido la parte de los indicadores y de los criterios homogenizantes, porque finalmente también se está excluyendo a un sector de la población al tratar de que se homogenicen, ¿no? Entonces, también entiendo que el no entrar políticamente a los criterios de acreditación y evaluación de los programas también nos deja fuera del acceso de los recursos. Y también entiendo que la educación a distancia, mediada por tecnologías, tiene que posicionarse, ¿no? Y que parece que para posicionarse tiene que entrar dentro de las reglas del juego. Entonces, a mí lo que me preocupa es justamente esto que señala el conferencista sobre la accesibilidad, ¿no? Que la accesibilidad, y de hecho me hace ruido porque para mí quedaba como depositaria en la parte macro, ¿no? Y que ellos tendrían que garantizar la accesibilidad y la asequibilidad, en este caso de la educación a distancia. Cuando él habla de la formación, del diseño instruccional y del soporte, yo dije, ahí dije, es que ya no les corresponde a los políticos ni a nadie de ellos, sino le corresponde a quienes estamos diseñando cualquier curso, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí la pregunta que yo iba a hacer, y que, bueno, creía que era importante hacer este comentario, porque a mí sí me hace ruido el estar viendo la calidad solo desde la lógica del mercado y lo que nos impone con estos estándares de acreditación y evaluación, que entiendo que políticamente es correcto tener que entrar a eso. Pero me hace ruido con respecto al derecho a la educación, ¿no? Yo sí creo que la educación a distancia, y bueno, ahora con las tecnologías, sí es un punto de mayor democratización de la educación, de los contenidos, de la comunicación, del acceso al mundo, ¿no? Pero cuando ponen estándares, volvemos otra vez a cerrar y a limitar. Entonces, aquí es cuáles serían las características que tendrían que ser, no cuáles son los indicadores, sino cuáles serían las características que tendrían que tener estos indicadores para no caer solo en la lógica del mercado. O qué principios tendríamos que tener para que estos indicadores efectivamente puedan cumplir o por lo menos avanzar hacia el derecho a la educación. Sé que es una pregunta quizá muy amplia y compleja, ¿no? Y debatible, ¿no? Pero no puede ser solo que pensemos en indicadores, como pensar en indicadores, y bien lo decía el conferencista, hay un marco de referencia. Y yo creo, y digo, bueno, desde la universidad pública, nuestro marco de referencia tiene que ser los excluidos, ¿no? O sea, no es para élites. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Gracias. Sí, en realidad sí, esa preocupación es muy importante, esa que plantea, ¿no? En realidad, para valorar la calidad, mi opinión es que esos criterios para la calidad los tiene que definir cada institución, pues, ¿sí? Evaluar significa asignar un valor a algo, ¿no? Asignarle un mérito, un valor,
Y si estamos asignando un mérito o un valor, no lo podemos hacer así al vacío, sino lo hacemos de acuerdo a un marco de referencia. Toda persona, cuando juzgamos o evaluamos, lo hacemos de acuerdo con un marco de referencia. Y de ahí surge el concepto de criterio. En griego, criterios, viene de la palabra krinein del griego, que significa como si se encontrara uno, va uno caminando y de repente se encuentra uno alternativas y uno tiene que decidir por dónde me voy. Entonces el criterio sirve como para tomar una opción, ¿no? Entonces, si los criterios surgen de ese marco de referencia, la institución tiene ese marco de referencia y es su ideario educativo, ¿sí? Aquí en esta institución se van a formar con estas características. Es como la filosofía educativa de la institución, ¿sí? Entonces de ahí hay que derivar ese marco de referencia que nos permita decir si es de calidad de acuerdo con esos criterios, ¿no? Es obvio que una institución que tiene otro marco de referencia tiene otros criterios, otros principios. Yo no la puedo evaluar con los principios de esta institución, ¿no? ¿Sí? Y si dentro de ese... Bueno, eso en cuanto a las instituciones, y lo mismo sucede con el país. Un país también tiene un marco de referencia, ¿no? ¿Qué es el modelo educativo del país? Y eso lo dictan sus instituciones, sus normas, etcétera, ¿no? Entramos en una especie como de filosofía macro, ¿no? Y ahí es donde viene un proceso como de operacionalización de los criterios. Operacionalizar significa pasar de lo general a lo más concreto hasta lo micro, ¿no? En una institución religiosa tiene su marco de referencia en la religión que profesan, y de acuerdo con ese marco de referencia, la calidad para ellos es de acuerdo a ese marco de referencia. Pero en cuanto a la calidad, yo opino, bueno, es una opinión, que no habrá que hablar de calidad, sino de calidades, ¿no? Así como sucede en la biología, en la biodiversidad. Qué feo se vería un jardín donde nada más hay flores de un determinado color, de una determinada estatura, ¿no? Pues lo bonito es la biodiversidad. Entonces en la calidad, pues como que debe haber una especie de jardín de calidades, ¿no? Pero eso sí, si queremos llegar a establecer cuáles son los criterios básicos que permitan una comparación de las calidades, pues sí tenemos que llegar a un consenso, ¿no? Para decir, bueno, en este núcleo mínimo básico, los estándares o los criterios de calidad son estos. Y de ahí para adelante, pues son distintos, ¿no? Como sucede en algunos Países Bajos, ¿no? Que está muy descentralizada la educación, donde dicen, por ejemplo, en Noruega, bueno, yo lo que quiero en la educación básica es que sepa bien el noruego, que sepa bien matemáticas, que sepa historia de Noruega, de la historia. Y todo lo demás, pues el barrio, que decida qué les enseñan. Y les da recursos para que cada barrio o cada sector establezca los contenidos. Pero eso sí que los logre, ¿no? Donde la educación está descentralizada, ¿no? Y eso contrasta con un país altamente centralizado. Un país altamente centralizado estandariza, ¿no? Todos deben ser de este color, deben cumplir estos estándares, y desde mi punto de vista no comparto yo eso, ¿no? Y este es en lo que estamos cayendo aquí con los organismos acreditadores, ¿no? Que es esa tendencia a la estandarización y por lo tanto a la exclusión. Porque si todos quieren que sean iguales, así, con esos estándares,
Y en un país diverso, entonces muchos van a quedar fuera. Bueno, eso es... Otra pregunta, y después pasamos, yo creo que a las mesas. Adelante, Estilo. Bueno, una de las preocupaciones que yo tengo la retomo en una frase que acaba de decir, la operatividad de los criterios. Pero estos criterios tienen que ver con lo que pudiera ser los principios de un Estado. O sea, para que de ahí se deriven determinados valores que se retomen a nivel nacional, a nivel institucional, a nivel escolar, a nivel de todos los, hasta a nivel particular, ¿no? Que yo creo que sería lo que le daría cohesión a una determinada propuesta. Pero en una situación de anomia como está el país, pues el poder establecer estos criterios resultan que en un momento dado pueden ser fácilmente distorsionados. ¿Por qué? Porque finalmente yo no sé, sería una pregunta que yo haría, ¿hasta qué punto las instituciones de educación a distancia se han formado porque realmente estén pensando que la educación a distancia es una opción o por una lógica de mercado? Porque sí, por ejemplo, para las solicitudes de RBO, hay instituciones que no tienen la infraestructura, pero sin embargo abren la opción sin que tengan con qué garantizar, pero finalmente con eso lo promueven. Y en el caso, por ejemplo, de las diferentes actores que participan directamente en educación a distancia, ¿cómo sé yo que un agente que llega a dirigir un determinado lugar de educación a distancia puede dirigirlo si no tiene una formación que sea equivalente? Lo que usted decía en cierta forma, ¿cómo evalúan los evaluadores? ¿Cómo administran los administradores? ¿Cómo ejercen la docencia los docentes si no han tenido una... En este momento, en determinadas zonas de nuestro país, pues inclusive está haciendo, o sea, a nivel de gobierno es una forma de contención para que la gente se inscriba y se retenga allí, aunque después sea desempleado. Que comentábamos precisamente en la dimensión vivencial, ¿no? Entretienen a los muchachos hasta que tengan mayor de edad y para el Estado no hay problema, porque cuando salgan mayores de edad y no encuentren empleo y sean sujetos en este sentido de grupos de narcotráfico con una preparación, pues ya los pueden meter a la cárcel, ya son mayores de edad. Entonces el Estado soluciona ese problema. Pero por el otro lado también, con una problemática de este tipo, pues la gente a veces tiene temor de salir a las calles en determinadas zonas del país, que cada vez se amplía más, y la opción está siendo la educación a distancia. Entonces, como que las opciones en cuanto a educación que está ofreciendo ahorita la educación a distancia son más allá de la escolarización, y por el otro lado también la dificultad de poder asegurar
una calidad que realmente garantice que un profesional sale ejerciendo verdaderamente la tarea para que está siendo preparado. No sé. Sí, un comentario. Yo pienso que la calidad está muy relacionado con la misión de la educación, pues, ¿no? O sea, lo que se espera en un programa educativo, un programa de formación, es que aprenda, ¿no? Yo creo que ese es el núcleo de la calidad, que aprenda lo que dice que va a aprender, ¿no? Si a un estudiante le van a enseñar matemáticas, decimos que es de calidad, se aprende las matemáticas. Bueno, esto como que sugiere un poquito ese enfoque que también es muy discutido, que es el enfoque de competencias, ¿no? En la cual hay mucho debate, ¿no? Y que tienen un sabor también a lo laboral, ¿no? Y acá la educación está más relacionada, bueno, una parte con las competencias, pero otra cosa con que las personas sean mejores, ¿no? Y que estén capacitadas para vivir mejor en su entorno, sepan enfrentar la problemática que les ofrece el entorno y estén preparadas para buscarle soluciones y vivir mejor, ¿no? Este es como un sentido más humanista, ¿no? Pero el motivo de la educación, pues es en realidad es ser mejores y aprender. O como dice el diseño del UNISAR del aprendizaje, es convertir a aprendices novatos, convertirlos en aprendices expertos, con la idea de que ellos sepan aprender. Un aprendiz experto es aquel que tiene cierta autonomía en el aprendizaje y sabe buscar información, por ejemplo, plantear problemas, buscarle solución, conseguir los recursos que requiere para aprender, está motivado y va aprendiendo a lo largo de toda la vida. La educación no viene a ser un episodio en su vida, ¿no? Ya salí de la escuela, ya no aprendo, ¿no? No, en realidad, en esta visión del aprendizaje a lo largo de la vida, significa que nunca eres egresado de la educación. Siempre, desde que naces hasta que te mueres, es un continuo estar aprendiendo. Que esta es la lógica de las sociedades del conocimiento, ¿no? Y aprender no nada más conocimiento, sino aprender los valores, aprender las competencias, etcétera. Como que es una visión más amplia. Y bueno, el otro comentario que tiene que ver con lo del mercado, pues sí, desafortunadamente, sobre todo la educación virtual, pues tiene muchos signos de pesos, ¿no? Lo ven como una opción, no tanto de que los estudiantes aprendan, sino de vender la educación como una mercancía, ¿no? A la que tanto nos oponemos, ¿no? La educación como una mercancía, entonces es una mercancía, entonces se compra y se vende. Y esto también va en contra de los derechos humanos, ¿no? No, la educación no es una mercancía, es un servicio público a que el ser humano tiene derecho, tenga o no el dinero para comprar, así como la salud también tienes un derecho que tiene, estar sano, la alimentación, son los derechos humanos. Entonces, yo creo que tenemos que luchar mucho por quitarle esa connotación de mercantilista a la educación y sobre todo a la educación virtual, ¿no? Yo creo que por eso viene mucho énfasis en esto de los REBOEs, ¿no? Los REBOEs, las escuelas particulares buscan mucho el REBOE, porque eso les va a dar para su mercadotecnia, el decir que tienen el sellito de la calidad, ¿no? De que están reconocidos y lo manejan en la mercadotecnia, o de que son de CONACYT, que tienen el CONACYT. Está muy ligado a la mercadotecnia y a la publicidad, y que muchas veces es hueco, ¿no? Bien. Doc, hay varias cosas que
A mí me suscitó su plática, que por cierto, déjeme decirle, me pareció muy interesante. Me parece que usted tocó temas fundamentales el día de hoy y le agradezco lo que hoy a mí personalmente me ilustró, ¿no? Yo creo que, yo soy filósofo, entonces en la filosofía entendemos que la educación básicamente está orientada hacia un ideal de hombre. En las sociedades democráticas ese ideal de hombre pues lo define la sociedad. En las sociedades menos democráticas lo define la triple hélice, ¿no? El Estado, bueno, el gobierno, las universidades conectadas con el gobierno y la industria, la empresa, ¿no? El tema aquí es que el ideal que se impone, como vemos, lo que usted nos acaba de comentar, es que no se busca un ideal de hombre, sino se busca un ideal de individuo que se integre al contexto de la productividad, la eficacia, la eficiencia y todo eso que requiere el sistema económico, ¿no? Eso me parece que está claro. Y aquí hay un tema interesante. ¿Qué papel tiene la evaluación en ese contexto para garantizar, entre comillas, la calidad? Porque yo tengo muchas dudas. Me interesa mucho la filosofía del aprendizaje, me interesa mucho la parte de la mediación epistemológica, me interesa mucho cómo aprenden los seres humanos, así es que todo lo que usted comentó respecto a actividades de Garner y demás me parece relevante, pero me parece que la evaluación no nos da elementos para comprender qué está pasando en el fenómeno de la educación a distancia. En realidad, lo que tenemos es los elementos como para garantizar que sí cumple con esos ideales de la triple hélice, pero no, de ninguna manera, a mí, que me dedico a trabajar en educación a distancia hace 25 años y en la UNAM hace 7, no me da elementos para saber lo que está pasando, salvo cuando vengo y platico con las alumnas, con las profesoras, con mis compañeros, y me dicen los alumnos, no estamos aprendiendo nada, esto no es más que tomar 25 fotocopias y hacer 25 ensayitos, y así nos aprende lo que yo tengo que aprender para dedicarme a hacer verdaderamente teoría pedagógica. O sea, cuando platico con los profesores, cuando uno platica con los estudiantes, cuando platico con los otros compañeros de otras facultades, nos damos cuenta que en realidad la evaluación que hacen las instituciones, y perdonen aquí por los que trabajan en esta entidad, no nos dan a mí no me dan elementos, es más, me da elementos para que mi jefe me exija que tengamos mejores resultados en tales y cuales cosas, pero que no le pegan a lo esencial, es decir, a cómo lo hacemos para garantizar que los que estamos trabajando en educación a distancia, sobre todo los estudiantes, obtengan los elementos para poder realmente aprender, ¿no? Para empezar, cuando uno platica con ellos, se da cuenta que tienen una idea así, mínima, de lo que es el aprendizaje humano. Yo llevo trabajando todo eso toda mi vida, yo estudié esa carrera, me meto esos temas, y cuando yo platico con algún funcionario académico o lo que sea que esté metidos en este negocio, no tienen más remota idea. O sea, uno los oye hablar y se ve que por ahí han leído una cosa suelta por aquí por allá, pero no se han metido en profundidad a entender el fenómeno de cómo aprendemos, ¿no? Entonces eso me parece que por ahí hay un tema que habría que reflexionar, y me gustaría que usted ampliara sobre eso. Y sobre todo, bueno, pues ya que usted habla de aprendices expertos, que me parece una muy buena caracterización de lo que debería ser el ideal de hombre que formáramos, ¿cuáles serían, ya que nos dejó esa tarea para los talleres, a ver si nos da tiempo después de que me eche esta perorata, cuáles son los indicadores que tendríamos que empezar a generar, ¿no? Y gracias. Sí, pues me da mucho gusto ese comentario, ¿no? Sobre todo de usted, que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Todo lo que se ha discutido en la filosofía del ideal del hombre, ¿no? Si el hombre es o se hace, como dice el existencialismo, el hombre no es, se viene haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y de acuerdo a una idea de hombre, ¿no? La idea de hombre pues ha venido desde los griegos, ha venido cambiando, ¿no? De qué es el ser humano y el proyecto de ser uno humano. Y pues es muy interesante ese planteamiento, ¿no? Y en ese trayecto de hacerse humano, ¿cuáles serían las características de ese humano que hay que formar, ¿no? Teniendo en cuenta la plasticidad cerebral, ¿no? De que podemos ser lo que queramos ser, ¿no? Y tú defines qué quieres ser, ¿no? No ser como decía Jean-Paul Sartre, como una flecha hacia el absurdo, ¿no? Sin una finalidad, o sea, como que el ser humano estamos llenos de intencionalidades y de proyectos, somos el hombre de proyectos, siempre generamos proyectos. Ahorita hay un proyecto de ser humano, bueno, entonces, yo creo que la calidad entonces está muy relacionado con ese proyecto de ser humano, ¿no? Un estudiante cuando entra a estudiar, yo creo que tiene una expectativa y una idea de ser que puede coincidir o no con los objetivos del programa. Tiene una expectativa, como que habría que conocer cuáles son esas expectativas que tiene, como para que el docente le ayude a ser él mismo, ¿no? Más o menos así como la idea rusoniana
que es el innatismo, ¿no? De alguna manera el ser humano trae ciertas potencialidades, ciertos talentos, y a la educación no le corresponde otra cosa más que ayudarle a desarrollarlos, ¿no? Ahora, el papel de la evaluación en esto, definitivamente evaluar no significa garantizar la calidad, ¿no? Eso es, porque muchos mencionan o dicen, ya evalué, entonces ya estoy consciente de la calidad, no. Depende cómo use los resultados de la evaluación y cómo lo hiciste. Y además está surgiendo nuevos enfoques en la evaluación. La evaluación se ha empezado a hacer con un enfoque positivista, ¿no? Y muy centrado en un paradigma cuantitativo. Y esto de los criterios e indicadores siempre tienen un número, ¿no? Entonces hasta le ponemos varios organismos acreditadores, esto vale 5, esto vale 10, y van sumando, y si rebasas un rango ya eres de calidad. O sea, hacen numérico a la calidad, ¿no? Eso es un enfoque positivista. Pero están surgiendo otros enfoques en la evaluación que son enfoques de tipo cualitativo y que van orientados no tanto a los resultados, como enfatiza mucho el conductismo, ¿no?, sino a los procesos. Es más importante el proceso en la educación que en los resultados, fíjense. A lo mejor un estudiante obtiene buenos resultados en matemáticas porque usa herramientas y llega a buenos resultados, ¿no? Pero a lo mejor más importante el proceso de razonamiento matemático como llegó, aunque al final se equivocó en algo. Pero todo el razonamiento matemático que desarrolló es muy valioso para la educación, aunque al final te hayas equivocado en una suma y no salió bien el resultado. O las distintas alternativas que tienes para solucionar un problema y que implica el razonamiento, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la creatividad. Entonces, estos enfoques de tipo cualitativo se están llevando mucho en la evaluación, y que algunos autores le llaman la evaluación iluminista. No sé si hayan oído hablar de estos enfoques, y que trata Daniel Stuffelbin, que es un experto en evaluación, en su libro de Teoría y Práctica de la Evaluación, habla de estos enfoques, los enfoques de tipo iluminista o de tipo cualitativo. Y otro aspecto más de la evaluación, muchas veces la evaluación nosotros no estamos centrados en el enfoque tileriano, ¿no?, que está ahí muy conductista. Esos son los resultados, ¿no? Planteas objetivos de aprendizaje, organizas tus experiencias de aprendizaje y tus contenidos, y evalúas para ver si conseguiste lo que te planteaste al principio. Es una evaluación centrada en los resultados, ¿sí? Pero vienen otros autores como Scriven, por ejemplo, en donde habla de la evaluación, de que no hay que valorar nada más los resultados que tú intencionalmente buscaste, sino también aquellos resultados y efectos que no te planteaste y que pueden ser más valiosos que los objetivos que te planteaste, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes pueden o no conseguir los objetivos preestablecidos, pero los estudiantes tengan la seguridad de que cumplen objetivos diferentes, cada uno de acuerdo a su perfil y a sus inteligencias múltiples, llega a resultados diferentes que muchas veces son más valiosos que los que el profesor o la asignatura esperaban. ¿Crees, doctor, que nos podemos centrar en la tarde de lugar indicadores de ese tipo? Quisiéramos indicadores de ese tipo, de una evaluación de tipo cualitativo. Claro. Creo que sería interesante que hiciéramos sí. hoy en la tarde, en lo que nos queda en la tarde. Sí. Y la educación pues va persiguiendo pues los muchos objetivos que se consiguen o no. En esto de los objetivos, no sé si conozcan esta clasificación que hacen los sociólogos, de que hay objetivos declarados y no declarados. Objetivos deliberadamente buscados y deliberadamente no buscados. Entonces hacemos una matriz de doble entrada y encontramos que hay objetivos que se declaran, pero que deliberadamente no se buscan.
Hay objetivos que se declaran y deliberadamente sí se buscan. Hay objetivos que se persiguen pero que no se declaran. Entonces, en esto de las intencionalidades, pues cabe una diversidad de logros. Y en la evaluación, pues evalúas todas estas complejidades, ¿no? Teniendo en cuenta que la evaluación viene a ser como una herramienta que puede servir para mejorar la vida, ¿no? Uno cuando va a tomar una decisión, se allega de información. Para tomar la decisión, aunque a fin de cuentas la decisión se puede tomar en un escenario de incertidumbre, porque nada tenemos seguro, la evaluación puede ayudar para tomar una decisión razonablemente informada, sabiendo que hay un escenario de incertidumbre al cual te tienes que enfrentar y tienes que tomar una decisión. Bueno, estas ideas las maneja mucho Edgar Morin, ¿no? No sé si hayan leído este libro de los 7 saberes futuros de la educación, ¿no? Y la complejidad. Bien. Bueno, creo que con esto, ¿o quieres intervenir todavía? No, nada más. Bueno, sí. Bueno, es que todo esto puede resultar muy rico, pero finalmente, si yo decido evaluar responsablemente, tengo que dar el qué y el cómo para que la gente alcance la evaluación que estoy pretendiendo. O sea, porque yo puedo pedir una certificación, un cargo, una habilidad, pero si nada más me voy a poner en términos de juez y te digo si lo tienes, no lo tienes, o el Meloy circula, cómprate coche nuevo, ¿con qué? O sea, responsablemente, ¿qué se está dando como apoyo para que la gente pueda comprar coche nuevo? Es lo mismo en cualquier área de trabajo, en este caso en educación a distancia. ¿Cómo le voy a pedir determinada habilidad si yo no di los medios? Y eso tiene que ver con las diferentes planeaciones, dentro de ello lo administrativo, que también venimos arrastrando. Sí, pero muchas veces nos encontramos en escenarios de esta naturaleza, vamos, y que tienen que ver mucho con la creatividad. A ver, pienso, tengo este desafío, no tengo recursos, tengo estos alumnos, tengo esta asignatura que dar, tengo mi propio perfil, tengo estas tecnologías, tengo que lograr que los alumnos aprendan. Bueno, con todos estos elementos, ¿cómo le hago para que el estudiante aprenda, no? Es un desafío a tu creatividad como docente. Entonces, yo planteo que a los docentes, más que formarlos en pedagogía, bueno, yo soy pedagogo, lo tienen que formar a uno como estratega de la educación, ¿no? Así como estrategos en griego significa el que domine el arte de la guerra, ¿no? Entonces, el que domine el arte de la guerra es el que tiene que conseguir algo, tiene un desafío, tiene o no cañones, tiene o no tantos hombres, velos del enemigo. Exactamente, diseño una estrategia. Muchas veces la estrategia es lo que hace la diferencia en los resultados, ¿no? Ahora con lo del famoso fútbol, ¿no? No basta con tener buenos jugadores, un Chicharito, etcétera, o jugar contra Holanda, no sé. Lo importante es la estrategia que apliques con jugadores que no son tan buenos, contra un equipo que sí tiene jugadores muy buenos. Le puedo ganar si aplico una estrategia adecuada. De una manera realista, tengo estos recursos. Bueno, pues es un desafío a tu creatividad. Entonces a los estudiantes los tenemos que formar como estrategas para que puedan navegar en esta jungla y puedan ser mejores y aprender lo que quieren y aprender lo que necesitan aprender para desenvolverse como seres humanos que quieren ser, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita ya se abrieron se nos abrió el campo de discusión y considero que con lo de Miguel, o sea, creo que podríamos tratar, no de los criterios, pero tal vez de los principios, podríamos centrar esta discusión, cuáles serían los principios que podríamos empezar para definir una evaluación, ¿no? ¿Cómo podríamos
Yo creo que la evaluación, como dices, finalmente es algo que generalmente hacemos como humanos en cualquier situación, tenemos que evaluar, tomar una acción, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra experiencia y con lo que hemos aprendido. Y creo que eso lo podemos llevar ahorita ya a la discusión, o sea, creo que para centrarlo más, y realmente te agradezco mucho esta presentación, porque hace rato había dicho que habíamos ido de lo macro a lo micro y ahora nos fuimos al universo, y que creo que los derechos universales, en este sentido, de los humanos, que creo que se centra en algo que finalmente la educación es lo más humano que tenemos, ¿no? O lo que nos hace humanos. Bueno, pues te agradezco mucho, Francisco. Le damos aquí estas constancias por la ponencia. Pues nos vamos a las mesas, creo que tenemos muchas cosas todavía. Miren, yo les pido de favor, subamos, como lo hemos hecho a las aulas, sí organicémonos en mesas, pero yo creo que quedaría ahorita pendiente la pregunta de Irma, que no la podemos resolver aquí por cuestiones administrativas que tenemos que cubrir el aula, pero que yo creo que sería una de las cuestiones que quedó ahorita pendiente, ¿no? Porque sí despertó muchísima inquietud su trabajo, su conferencia, fue muy interesante y muy importante para nosotros. Gracias.